policía y al ejército se les respeta, quieran o no. Y ese va a quedar un precedente para los próximos presidentes que ingresen, no politicen. Esta tarde el Congreso tiene que ver con una cuestión de justicia. Se está acusando constitucionalmente a un expresidente por haber pasado al retiro a 3 tenientes generales y a 16 generales en forma abusiva, arbitraria e ilegal. Es un acto de reivindicación para la policía. No van a faltar los medios amigos que van a reclamar y van a atacar al Congreso por tomar una decisión política de esta naturaleza. Eso es mentira. Aquí lo que en realidad existe es un informe con claras orientaciones políticas para castigar políticamente y sancionarle, inhabilitar 10 años como se ha planteado y además el delito de abuso de autoridad. Porque si realmente se quisiera cuidar la institución policial, por ejemplo, quienes andan hablando tanto, deberían estar cuestionando, por ejemplo, al gobierno de Dina Boluarte por el comandante general Víctor Sanabria Angulo, que ha sido denunciado por usar suboficiales de la Policía Nacional como albañiles. Y muchos de ellos se están prestando incluso como testigos protegidos, y hay 6 testigos protegidos, y el señor sigue en el cargo. La señora Dina Boluarte ha utilizado el mismo mecanismo para bajar 23 generales, 5 heridos coroneles, 127 comandantes de la PNP. ¿Qué le han dicho? Nada. Hablan de antecedente. Ojalá metan también una denuncia constitucional con Dina Boluarte y hagan exactamente lo mismo. A Francisco Sagasti en su actuación como presidente de la República por la infracción o los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Estado y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en los artículos 376 del Código Penal al emitir las resoluciones supremas que arbitraria y ilegalmente disponen el paso al retiro y que declaren infundadas los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema 094 del 2020 que designa a los nuevos comandantes general de la Policía Nacional del Perú. Ismael Rubén Vargas Céspedes, en su actuación como ministro del Interior por la infracción a los artículos 45 y 139, inciso 3 y 172 de la Constitución y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, al emitir las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el paso al retiro de los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema 094 del 2020, que designa al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. José Manuel Antonio Alice Navarro, en su actuación como ministro del Interior por la infracción de los artículos 45 y 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Estado, y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, al refrendar la Resolución Suprema que declaran infundadas los recursos de reconsideración interpuesta por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú contra las arbitrariedades e ilegales Resolución Suprema que dispone el pase al retiro por causal de renovación de manera excepcional. Propuesta. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se impone la sanción e inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente de la República, Francisco Sagasti, por la infracción de los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Perú. De acuerdo a lo establecido
en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al exministro del Interior, Ismael Vargas, por la infracción de los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Estado. Y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. 3. José Manuel Antonio Hélice Navarro, en su condición de exministro del Interior, periodo 7 de diciembre del 2020 al 28 de julio del 2021, por la presunta infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución, y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Resumen de hechos. El 24 de noviembre del 2020, los denunciados habrían dispuesto de modo arbitrario y en abierta violación de la Constitución el pase al retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional, lo que habría implicado por su carácter inconstitucional e ilegal un perjuicio grave en la institucionalidad de la Policía Nacional, toda vez que con esta medida se habría producido de manera abusiva el descabezamiento de los altos mandos policiales con una grave mella de su dignidad, no solo de los oficiales perjudicados, sino de la propia institución policial. El mismo 24 de noviembre del 2020 fue designado el nuevo comandante general de la Policía Nacional, el general César Cervantes Cárdenas, sustentando el ex jefe de Estado su decisión al señalar que estaba vinculado con los supuestos excesos policiales cometidos durante la represión de las protestas estudiantiles contra el régimen del presidente Manuel Merino, en el que perdieron la vida 2 jóvenes. Las resoluciones supremas de retiro de los oficiales fueron suscritas por los denunciados, Francisco Rafael Sagasti Hochsauler e Ismael Rubén Vargas Céspedes, y los recursos de reconsideración interpuestos por los oficiales contra las resoluciones supremas de retiro. Fueron resueltos por el denunciado José Manuel Antonio Hélice Navarro. Los denunciantes sostienen que la designación del general César Augusto Cervantes Cárdenas como comandante general de la Policía Nacional del Perú y el previo pase a la situación de retiro de 19 generales de dicha institución serían ilegales y contrarios al mandato constitucional. Esta situación arbitraria se materializó a través de la Resolución Suprema 094-2020-IN, suscrita por el expresidente Francisco Rafael Sagasti Hochsauler. Para el caso concreto, el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 y el Decreto Supremo 011-2019-IN establece se puede elegir entre los 3 tenientes generales con mayor antigüedad en situación de actividad y en caso no hubiera suficientes tenientes generales se puede completar la nómina con generales igualmente de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. Es decir, ni la ley ni el reglamento permite una absoluta discrecionalidad al momento de designar al director general de la Policía Nacional por parte del Presidente de la República en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. La decisión que va a tomar esta tarde el Congreso tiene que ver con una cuestión de justicia. Se está acusando constitucionalmente a un expresidente por haber pasado al retiro a 3 tenientes generales y a 16 generales en forma abusiva, arbitraria e ilegal, contraviniendo lo que dice el artículo 6 de la Ley de la Policía Nacional, que paso a leer. El director general de la Policía designado por el presidente entre los 3 oficiales generales de armas en estricto orden de antigüedad. En el caso que el director recaiga en un oficial del grado de general, este será ascendido al grado de teniente general. Cuando la designación del director recae sobre un oficial general menos antiguo, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera excepcional e inmediata. Es decir, que el presidente tiene la potestad de escoger entre los 3 más antiguos. Si escoge al tercero, el primero y el segundo pasan a retiro en forma inmediata e excepcional. Eso es lo que dice el artículo 8 y no tiene ninguna otra interpretación. Este pase a retiro, este abuso de autoridad, ha ocasionado un daño irreparable en las personas, en la familia,
en la institución y en la sociedad. Cortó una carrera policial y frustró lo que todo oficial general quiere cuando llega a los últimos años aspirar a comandar su institución. Lastimó 19 familias que durante más de 30 años acompañaron a su esposo y a su padre y ven cómo su carrera termina de forma abrupta por un uso abusivo de un presidente. Afectó a la institución porque el actual director general de la policía, si todo se hubiera manejado de forma normal, recién hubiera podido asumir el cargo dentro de 8 o 10 años. Y nos afectó como sociedad, porque todos esos oficiales generales seguramente su experiencia la necesitaríamos hoy día. Los ilustres abogados que defienden a este presidente, que no han querido ni venir a defender, que leen lo que no dice y quieren que diga el artículo 8º, han tenido como sólido argumento en todos los medios de comunicación descalificarnos a los congresistas. Con ese argumento demuestran que no tienen argumento. Este es un caso de abuso de autoridad que no se puede permitir cuando acá en el Congreso y en la sociedad en general decimos que hay que fortalecer a la policía. Pero fortalecer a la policía no pasa solamente con incrementarles el presupuesto, ni con darles más equipamiento y tecnología, sino con respetar sus leyes y reglamentos. Es tiempo que comencemos a respetar a una institución policial que tanto la necesitamos. Si así un presidente de la República en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas incumple la Constitución y las leyes, ¿qué podemos esperar de los demás abajo? Hoy tenemos que tomar una decisión todos aquellos que siempre buscamos que nuestra policía sea respetada, que nuestra policía recupere esa confianza en la sociedad, pero no golpeándola de esta manera. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Quiabra. Tiene la palabra el congresista Muñante. 4 minutos. Muchas gracias, presidente. Justamente para ahondar un poco más en los argumentos que hoy avalan esta decisión y este informe que se presenta ante el Pleno del Congreso, debemos remitirnos a la Constitución política, porque claro, presidente, no van a faltar las viudas, no van a faltar los medios amigos que van a reclamar y van a atacar al Congreso por tomar una decisión política de esta naturaleza. Y es que lamentablemente se apela siempre a la vieja confiable. ¿Cómo un Congreso desprestigiado va a poder sancionar a un expresidente o un político? Pero debemos decir en estos momentos que la decisión que hoy se tome va a ser en consonancia con lo que dice la Constitución política del país. Y es que, como bien se ha citado en el informe final, el artículo 45 de nuestra Constitución dice lo siguiente: el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Presidente, el presidente de la República no es un monarca. Está limitado por la Constitución y por las leyes. También señala en una función específica del cargo de presidente de la República, en el artículo 118, inciso primero: cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Es decir, el presidente es el primer funcionario en este país obligado no solo a cumplir la ley y la Constitución, sino que a garantizar que el resto la cumpla. También señala el artículo 168 que las Fuerzas Armadas se organizan sus reservas y disponen de ellas según la necesidad de la defensa, y por supuesto también se señala que los ascensos se hacen conforme a ley. ¿Y dónde está la ley? El congresista Quiabra ha mencionado la ley. Yo quiero mencionar el reglamento del decreto legislativo 1267, el cual en su artículo 7 dice lo siguiente: segundo párrafo:
La dirección general está a cargo de un oficial general de armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de teniente general, y su designación se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, pudiendo designarse a un oficial general de armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en grado de general, siempre que no existieran tenientes generales cuya designación recaerá entre los 3 generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficial. Es decir, la ley y el reglamento de la Ley de la Policía Nacional obligan al presidente de la República a designar al comandante general de entre los 3 generales más antiguos, presidente. Aquí tenemos que dejar una sanción ejemplarizadora. Esto no es una persecución política, esto no es querer tumbarse a un posible candidato presidencial o a alguien que simplemente es incómodo para una clase política. Aquí lo que se trata, presidente, es de hacer respetar la Constitución, de hacer respetar las leyes y dar un ejemplo hacia la población que ninguna autoridad puede actuar al margen de la ley, y si lo hace, presidente, será sancionado como corresponde. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cueto, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, amén de lo que ya se ha dicho, lo único que me queda por añadir es que no caben interpretaciones antojadizas como hicieron los abogados de los implicados en este caso de abuso de autoridad, del maltrato que se le hizo a la policía, que a lo que ya había pasado en anteriores oportunidades, y se puso un paralelo a ello para que no volviera a pasar nuevamente cuando llegó el señor Sagasti, encargado de la Presidencia de la República. Volvió mal asesorado, sobre todo por el señor Vargas, a tratar de colocar al amigo, al conocido, como le quieran llamar, para burlarse de la institución, de la moral de la policía, quitándole la expectativa de vida de 19 personas. Y eso es sancionable. Y acá lo que yo quisiera dejar, señor presidente, es un mensaje a todos, ya que venimos en una futura carrera política de mucha gente. Tenemos a 43 personas que van a tentar nuevamente la presidencia de la República dentro de poco. Y yo espero que los 43 estén viendo este debate, estén viendo la sanción que se le debe colocar a una persona que, sin haber sido elegido presidente, pero encargado de la presidencia y como tal, presidente de las Fuerzas Armadas, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, optó por ir en contra de una institución titular, que no es ningún cargo de confianza, que son instituciones técnicas. Y eso no se debe permitir, y repito, espero que todos estén viendo, porque efectivamente parte de su función es respetar las leyes y respetar las instituciones como... Gracias, congresista Cueto. Tiene la palabra el congresista Málaga, 1 minuto. Gracias, presidente. Muy breve. En vista de que los acusados tienen o han ejercido cargos, funciones y responsabilidades significativamente distintas, yo quiero solicitarle que se vote por separado las sanciones, tanto las inhabilitaciones como los levantamientos del fuero. Gracias, presidente. Bien, gracias, congresista. Congresista Camones. Bien. Este Congreso hoy tiene que dejar un precedente para todos los que vengan en adelante y que le quede claro a la ciudadanía que ni por más presidente de la República o ministro del Interior que exista o tengamos, puede ir por encima de esta constitución política, mucho menos de las leyes o reglamentos que un poder del Estado emite. Por ende, señor presidente,
aunque para otros les parezca burla o se rían, porque claro, eso es lo que ellos de manera irresponsable están acostumbrados a hacer con las instituciones del Estado y están acostumbrados a tratar así a la población. Pero nosotros, señor presidente, no, somos los defensores y no vamos a permitir que más adelante lo que hoy este Congreso va a hacer es dejar o sentar un precedente para que ninguna autoridad, por más alto cargo que tenga, pueda violar las normas, la Constitución, y que nuestra policía, disculpe la palabra, señor presidente, deje de ser manoseada políticamente. Que los mejores cuadros de la institución castrense policial, pues esté a cargo de los mejores, para que así también tengamos una mejor institución. Tenemos que hablar de algo que no se ha dicho, y es que este acto que el día de hoy el Congreso va a realizar es un acto de reivindicación para la policía. Es un acto de reivindicación para el que inicia una carrera en la Policía Nacional y que espera que la meritocracia sea el argumento principal para poder ascender a ser coronel o general de la Policía Nacional. Y no lo que ha pasado con este ascenso ilegal e irregular, porque también hay que contar un poco la historia, presidente. El 12 de diciembre del 2018 se emite una resolución suprema donde nombran a una serie de personas al grado de general. Y es ahí donde nombran al general Cervantes como general de servicio de la Policía Nacional. Unos días después, son tan astutos al momento de hacer sus artimañas, que unos días después emiten otra resolución corrigiendo el error y nombrando irregularmente al general Cervantes como general de armas y no como general de servicios. Presidente, de verdad que estemos en un debate razonado y objetivo de que el pase a retiro hacia los miembros de las fuerzas policiales, armadas, sea realmente por causas objetivas y que uno quiera cuidar la institución policial, pero eso es mentira. Aquí lo que en realidad existe es un informe con claras orientaciones políticas para castigar políticamente y sancionarle, inhabilitar 10 años como se ha planteado y además el delito de abuso de autoridad. Porque si realmente se quisiera cuidar la institución policial, por ejemplo, quienes andan hablando tanto, deberían estar cuestionando, por ejemplo, al gobierno de Dina Boluarte por el comandante general Víctor Sanabria Angulo, que ha sido denunciado por usar suboficiales de la Policía Nacional como albañiles. Y muchos de ellos se están prestando incluso como testigos protegidos, y hay 6 testigos protegidos, y el señor sigue en el cargo. La señora Dina Boluarte ha utilizado el mismo mecanismo para bajar 23 generales, 5 heridos coroneles, 127 comandantes de la PNP. ¿Qué le han dicho? Nada. Hablan de antecedente. Ojalá metan también una denuncia constitucional con Dina Boluarte y hagan exactamente lo mismo. Presidente, quiero aprovechar para responder las preguntas que nuestro colega Roberto Sánchez ha planteado. Y debo decir, presidente, y responder, ¿por qué no Humala? ¿Por qué no García? ¿Por qué no los otros? Bueno, porque el decreto legislativo se dio en el año 2016 y el reglamento de este decreto legislativo se dio el 15 de octubre del año 2017. De tal manera que aquí se estableció las reglas para la elección del comandante general. Con eso, presidente, esperamos absolver la duda y que tomemos una... Gracias, señor presidente. Yo solamente quisiera decir que el congresista Quito está en otro escenario. No se está sancionando a los 19 generales del estallido social. ¿Saben quién era el ministro del Interior del estallido social? Ese general que lo nombraron, el número 20, que lo nombraron comandante general. La señora Dina lo nombró ministro. Ese culpable de las muertes que usted dice es este general. Gracias. Congresista Cueto, 1 minuto. Gracias, presidente. Bueno, en realidad, increíble estar mezclando papas con camotes. No tiene nada que ver lo que se está hablando acá. Y yo lo que quiero es aclarar toda esta desinformación que hablan con el tema de las renovaciones. Las renovaciones en la Fuerza Armada y la Policía Nacional existen toda la vida. Y las renovaciones las hace el instituto, no el presidente en funciones. El presidente en funciones puede firmar o no firmar. Esa es su decisión. Pero quien toma las decisiones son las instituciones armadas y las instituciones policiales. Hay un cuadro
y por eso salen a renovación generales, comandantes, de todos los grados, porque es el proceso de renovación natural, y el TC a eso se refiere, que tenían que ser motivadas, no a que el presidente pueda hacer como le dé la gana por ser jefe supremo, no señor. Así como los ascensos, el presidente, cualquier presidente que llegue, tiene la potestad de firmarlos o no firmarlos, como que ha pasado, y me acuerdo porque estaba en actividad, sobre todo en la época del señor Alan García, y la institución, en este caso la Marina, aceptó, porque esa es la potestad del presidente. No decir yo quiero que ascienda o que renuevan a tal o cual persona. Esa no es potestad de los presidentes de la República. La potestad, por eso que es una entidad técnica, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no traten de llevarnos hacia el tema de la cuestión de confianza o que son personal de confianza. Las Fuerzas Armadas se tienen y la Policía Nacional se tiene que respetar como tal. Son instituciones, no son el mercado de cualquier jefe supremo, por muy presidente o encargado de la presidencia como en este caso. Así que no confundan lo que se ha hablado acá de la renovación o que están bien votados, que ni siquiera estaban en ese momento, porque estamos hablando hace años atrás de lo que pasó en Juliaca, no tiene nada que ver. Así que no confundan, por favor, a la ciudadanía. Acá estamos para que se sancione a quienes cometieron una ilegalidad. Gracias, congresista. Espero que los que quieren defender lo indefendible hayan entendido con la cátedra que les han dado los últimos dos congresistas que han intervenido. Pero aquí se trata de defender una ideología que lamentablemente se ensañó con la Policía Nacional del Perú y quisieron siempre destituir de cargos a gente que le había dado todo al país. Lo mismo pretendió hacer también el expresidente Castillo, con ascender a quienes no habían cumplido con los méritos necesarios. Sagasti se bajó a 20 de la policía para poner a alguien que abrazaba esa violencia que a él tanto le encantaba y que lamentablemente algunos hoy festejan tratando de impedir una sanción totalmente justa. A la policía y al ejército se les respeta, quieran o no. Y ese va a quedar un precedente para los próximos presidentes que ingresen, no politicen. Gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra. Han votado a favor 56 señores congresistas, más Lizarzaburo, Montalvo, Julón y Taipe. 9 en contra, 11 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso, por el que declara haber lugar a formación de causa penal contra el señor Francisco Rafael Sagasti Hochhauser en su condición de expresidente del Congreso y es jefe de Estado por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Señores congresistas,